Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días a todos, a todas y a todes. Como activista de la Asociación LGBTI Diversas, es un motivo de inmenso orgullo poder intervenir en el Parlamento de Canarias. Queremos dar las gracias a los grupos parlamentarios proponentes de esta comparecencia y, por supuesto, a todas las diputadas y diputados por estar, por escucharnos y por debatir en común. No quisiera comenzar esta intervención que hemos preparado colectivamente en Diversas sin hacer una referencia emocionada en la memoria de Irache, mujer trans brutalmente asesinada el pasado mes de diciembre en Arona, en el sur de Tenerife. Desde aquí, en el Parlamento de Canarias, volvemos a exigir justicia ante este transfeminicidio, que su nombre y su género jamás se borren de la historia. Era una mujer, se llamaba Irache. Señoras diputadas y diputados del Parlamento de Canarias, comparezco en esta comisión para dar cuenta de las necesidades y prioridades detectadas en materia de derechos LGBTI en el archipiélago canario, y me voy a circunscribir al tema por el que se nos invita a esta comparecencia. Antes de profundizar en esta cuestión, permítanme hacer unas breves referencias sobre la entidad que represento. Diversas nació hace 5 años, en octubre de 2015, con un ámbito de actuación bien delimitado: el norte de la isla de Tenerife. ¿Y esto por qué? Por un lado, por lo importante desatención que se ha prestado históricamente a esta zona de la isla por parte de las instituciones, y que aglutina esta zona de la isla 15 municipios desde Buenavista del Norte hasta Tacoronte, que centra espacios rurales y entornos urbanos que cuentan con el 24% de la población. Y por otro, por las experiencias innovadoras que se han puesto en marcha en esta zona de la isla y que son la semilla de la que nace Diversas. Voy a citar 2. El Plan Municipal de Educación Afectivo-Sexual de Los Realejos, con más de 20 años de experiencia y que es pionero en Canarias y en el Estado en la promoción de políticas de igualdad y diversidad, más allá de los partidos que han ido pasando sucesivamente por el Gobierno. Y por otro lado, la ciudad turística de Puerto de la Cruz, un enclave para la visibilidad del colectivo LGBTI desde lo festivo, pero también desde lo reivindicativo. Por eso era importante establecer un recurso específico para atender a las personas LGBTI en esta zona de la isla. Y lo hicimos con una asociación que se delimitó claramente como una entidad feminista, laica y, esto es muy importante, sin adscripción a partido político alguno. Lo cual no quiere decir, por cierto, que seamos apolíticas, y creo que lo demostraremos en esta intervención. Aún así, no queremos caer en la autocomplacencia. Nuestra intervención en la realidad, después de 5 años de proyectos sociales financiados también con cargo a fondos públicos, nos ha hecho ver que queda mucho por hacer en Canarias y en el norte de Tenerife también para defender y conseguir la igualdad real. Dicho esto, hablemos de diagnóstico, una premisa clara. Las personas LGBTI seguimos viviendo una situación de vulnerabilidad social que los poderes públicos tienen el deber de resolver. En el ámbito educativo, seguimos sufriendo acoso escolar por LGBTI-fobia en las aulas. 3 de cada 4 jóvenes son testigos de agresiones por LGBTI-fobia en sus centros en forma de rumores, insultos y burlas. Un 6,4% en forma de palizas. Un 43% de la juventud LGBT que ha sufrido acoso escolar se plantea el suicidio. Un 17% ha intentado suicidarse. Estos datos se multiplican en el caso del alumnado trans, con un riesgo importante de abandono escolar. En el ámbito sanitario, los centros de salud siguen siendo entornos hostiles para las personas LGBTI. Sigue habiendo mutilaciones genitales a bebés intersexuales, presunción de cisheterosexualidad, desatención a la salud mental de las personas LGBTI y una importante patologización de las realidades trans, con un no reconocimiento de la identidad de género de estas personas. Por suerte contamos, por fin, con un protocolo de atención sanitaria a personas trans, que con un esfuerzo enorme de la Administración, pero también especialmente de los colectivos, se ha empezado a aplicar en Canarias a través del servicio Transcan y las excelentes profesionales que lo coordinan. En el ámbito de la salud sexual, que la COVID-19 no nos borre nunca más los datos en materia de infecciones de transmisión sexual. Al año, 300 personas contraen el VIH en Canarias. Tenemos la 3ª tasa de sífilis más alta del país. Y por si fuera poco, somos una de las comunidades autónomas que aún no ha implementado la profilaxis preexposición, la PrEP, en nuestro archipiélago, a pesar de que podríamos haberlo hecho desde noviembre de 2019. Seguimos reivindicándola. En el ámbito laboral, dificultades en la inserción laboral para las personas trans, con una tasa de desempleo que está por encima del 80%. Los centros de trabajo y las empresas siguen siendo entornos hostiles para las personas LGBTI, con falta de visibilidad, con muchísimos armarios aún, con muchísima LGBTI-fobia. Es insoportable. Hablemos de entornos rurales, de mundo rural.
del grave problema de la visibilidad para las personas LGBTI en el mundo rural, que se ocultan para no ser señaladas bajo el dedo opresor del pueblo pequeño, infierno grande. Dicho de otro modo, no es lo mismo ser LGBTI aquí en Santa Cruz que serlo en Ico del Alto, en Teno Alto, en Agua García, en Ravelo, en Llanito Perera o en La Corujera. Y en el ámbito social, aumento de los delitos de odio por orientación sexual e identidad de género, un elevado número de personas que no denuncian y una generalizada sensación de impunidad, a lo que debemos sumar el calvario al que se tienen que enfrentar las personas trans para ver reconocida su identidad de género en sus documentos oficiales, en el DNI, con informes psicológicos aún en pleno siglo XXI y con tratamiento hormonal obligatorio en contra de lo que establecen todos los organismos internacionales. Por fin esto está en vías de cambiarse. Pero no todas las personas viven estas opresiones con la misma intensidad. Existen dobles y hasta triples discriminaciones. Hablemos de interseccionalidad. Pongámosle cara a las discriminaciones que he comentado. Jóvenes que viven con familias que no aceptan su orientación o su identidad de género e incluso son expulsadas de sus casas sin alternativa habitacional. Mayores que tienen que borrar su sexualidad tras volver a las residencias de ancianos y ancianas después de toda una vida de visibilidad. Mujeres que no solo sufren el machismo o el patriarcado, sino que también sufren la lesbofobia, la bifobia y especialmente hoy la transfobia de la sociedad. Personas con discapacidad y o diversidad funcional que aún tienen importantes barreras para poder desarrollar libremente su sexualidad en condiciones de igualdad. Personas con VIH que cargan con un importante estigma social que se traduce en discriminación en todas las esferas de su vida. Y personas migrantes, y en este contexto me voy a detener porque evidentemente la situación es conocida por todas, que huyen de países en los que su orientación sexual o su identidad de género es considerado un delito e incluso es castigado con la pena de muerte, y cuando llegan aquí se encuentran racismo, precariedad y demasiadas trabas burocráticas. Por si fuera poco, para colmo de males, todo lo que les he contado se multiplicó por 2 o por 3 durante la crisis sanitaria de la COVID-19 y el confinamiento, con violencia por LGBTI-fobia en las familias, el más alto grado de precariedad económica, incertidumbre y un daño enorme a la salud mental de las personas LGBTI. En fin, no les vamos a engañar. La situación que vivimos es compleja. Por eso cuando nos dicen que ya está todo conseguido, que tenemos derecho a casarnos, que tenemos derecho a adoptar entre parejas del mismo sexo, que qué más queremos si ya lo tenemos todo, negamos la mayor. En fin, queda mucho por hacer para alcanzar la igualdad real. ¿Que qué más queremos? Nos preguntan. Queremos nuestros derechos. Ni más ni menos. ¿Cuáles son las reivindicaciones que queremos trasladar a nuestros representantes en el Parlamento de Canarias? Lo primero, lo urgente, ya lo conocen, lo han mencionado aquí. La Ley de Igualdad Social y no discriminación por razón de identidad de género, expresión de género y características sexuales. Me voy a detener en este punto. Llevamos desde 2018 reivindicando la importancia de esta ley. Lo hicieron en esta Cámara, en comparecencias, los compañeros Yelko Fernández y Cindy González en 2 ocasiones, pero la ley decayó cuando terminó la legislatura, en 2019. La coordinadora por una ley trans e intersex para Canarias entregó un borrador que todos los grupos parlamentarios, sin excepción, registraron de forma histórica hace ya un año. ¿Cómo pasa el tiempo? Nos ha costado, pero ya estamos en el trámite de la ponencia, que se ha nombrado además en el día de hoy, y queremos pedirles un esfuerzo más para que no se retrasen a la hora de aprobar esta ley. Los derechos de las personas trans e intersex no pueden esperar más. Y agradecerles, por supuesto, ¿por qué no? Agradecerles la generosidad que han tenido todos y cada uno de los grupos parlamentarios para participar en el proceso de elaboración de una ley de máximos que nos va a colocar a la cabeza del Estado y que sigue la senda de una legislación estatal que también es muy importante. Esperamos y les pedimos que sea aprobado en este periodo de sesiones y a ser posible por unanimidad, demostrando el consenso social de Canarias con los derechos de las personas trans e intersex. Reivindicaciones importantes, también las hay. A finales del año pasado, los colectivos y el Gobierno de Canarias presentamos la hoja de ruta de las políticas LGTBIQ+ de Canarias, que aglutinan las prioridades del colectivo en 131 medidas que les invito a leer si aún no han tenido la oportunidad. Vamos a priorizar hoy exclusivamente 3. La importancia de los recursos alojativos para las personas LGBTI en riesgo de exclusión social, el abordaje de la diversidad sexual y de género en el mundo rural, y la implementación de la PrEP en Canarias con la participación de los colectivos. Hablemos también de reivindicaciones necesarias. Una vez aprobemos la ley trans e intersex para Canarias y comencemos el largo camino de su reglamentación, desde Diversas queremos pedirles la aprobación en Canarias de una normativa que merecemos, la Ley Canaria de Igualdad LGBTI, como ya han hecho otras muchas comunidades autónomas a lo largo del territorio del Estado. Y quiero aprovechar que sus organizaciones políticas tienen representación también en las Cortes Generales
para pedirles un esfuerzo en el apoyo a las legislaciones estatales LGTBI y trans, especialmente esta, porque ahora mismo está en el debate. Hagan lo que hagan, digan lo que digan, desde la extrema derecha y desde un autoproclamado feminismo transexcluyente que no nos representa, será ley, serán leyes. Quisiera terminar esta intervención como empecé, haciendo referencia a la memoria. Diversas es una entidad joven, formada mayoritariamente por gente joven, pero que recuerda con orgullo y dignidad a quienes nos dieron relevo en la lucha activista por los derechos, que sufrieron con dureza la represión durante la dictadura franquista y la transición por su disidencia sexual y de género. Por eso quiero acabar con dos testimonios muy rápidamente de dos referentes del activismo en el archipiélago. Octavio García decía que contó lo que sufrió en el campo de concentración de Tefía para que se sepa, para que la juventud, la de hoy, la que va saliendo, que se sepa lo que fue la homosexualidad, cómo la reprimían, cómo pretendían reprimirla. Y también decía que esa represión que sufrió fue por ser maricón, nada más, única y exclusivamente por ser maricón. Por eso nos seguimos reapropiando de este insulto. Rosario Miranda, una mujer trans agricultora del mundo rural de Buenavista del Norte, le contó al documentalista David Bauto un testimonio que no puede pasar desapercibido. Cuanto más tiempo pasa, más sentimiento tengo de mujer, decía. Mi nombre es Rosario Miranda del Olmo. Yo no quiero que me llamen Domingo, más que Rosario. Perdone, don Sergio, es que se pasó el tiempo y como hay otra comparecencia, después tiene otro turno de 10 minutos. Bueno, solo un minuto estoy... Venga, termine y el turno de los... Gracias, presidenta. Y también le dijo, yo en la vida de Franco ya te voy a decir que en razón de 9 años yo ya tomaba la decisión, a lo mío, a mujer. Decían, muchachos, que te mata Franco. Yo digo, a mí, yo hago con mi cuerpo lo que me da la gana, desde diversas entidades LGTBI del norte de Tenerife, con la memoria muy viva de Rosario Miranda y Octavio García y tantas otras que nos dan el testigo, seguiremos defendiendo los derechos LGBTI como derechos humanos que son. Gracias. Y en la segunda intervención responderé a sus comentarios y preguntas.